Gran parte de la población del Perú vive en regiones de altura. Y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, desde su fundación, investiga los efectos de la altura sobre la salud de las personas. El día de hoy, el doctor Francisco Villafuerte, quien es docente e investigador de esta universidad, nos va a hablar de los cambios biológicos y fisiológicos que sufren las personas cuando están expuestas a la altura. Doctor Villafuerte, muchas gracias por permitirnos entrar a su laboratorio. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de explicarles un poco más lo que hacemos. Doctor, he estado leyendo acerca de su trabajo y antes de entrar en el detalle, me gustaría que nos hable un poquito de qué se trata la fisiología y la medicina de altura. Bueno, la fisiología de altura estudia todos los cambios que suceden en los organismos y, bueno, si lo vemos desde el punto médico, también los cambios que suceden en el ser humano cuando alguien se traslada, por ejemplo, de una región de baja altitud a una región de gran altitud, ¿no? Esto lo hemos experimentado todos los que hemos viajado, pero también se ocupa de los cambios que ocurren en las personas que viven permanentemente en gran altitud. Entonces, y estos cambios conllevan también a condiciones muchas veces son favorables, pero muchas veces son patológicas. Y la medicina de altura se encarga de estudiar o de ocuparse de estos cambios patológicos que suceden como consecuencia de la exposición crónica a la altura o altitud, ¿no? Altitud es la palabra correcta en realidad. Entonces podríamos decir que las personas del nivel del mar y de la altura son biológicamente diferentes. Hay ciertas características que los hacen diferentes. Por ejemplo, nacer en la altura pone un sello, por así decirlo, en diferentes características fisiológicas. Por ejemplo, la capacidad pulmonar. Nacer y desarrollarse en la altura te confiere una capacidad pulmonar mayor, que no se modifica así esa persona después venga a vivir a nivel del mar, por ejemplo. O sea, son sellos fisiológicos de esa diferencia de haber, por ejemplo, nacido en altura o nacido a nivel del mar. ¿Y eso le da cierta ventaja de pronto en algunos aspectos de la vida? Puede dar cierta ventaja con respecto, por ejemplo, a la capacidad pulmonar, ¿no? En deporte, por ejemplo. Por ejemplo, en deporte. Ah, mire, qué interesante. Y Cayetano, sabemos que desde sus inicios, ¿no? Desde que se funda Cayetano, está muy involucrada en lo que es la investigación en altura. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, de hecho, Cayetano se funda en el 1961. Uno de los fundadores es Alberto Hurtado. Él fue un investigador de fisiología y medicina de la altura, precisamente. Y la universidad se funda al mismo tiempo que se funda el Instituto de Investigaciones de la Altura de la universidad. O sea que la universidad desde su fundación tiene una trayectoria y una tradición en el estudio de la fisiología y la medicina de altura. ¿Y de dónde sale este interés por estudiar lo que pasa con las personas en la altura? El interés en realidad es múltiple, porque comentábamos, por ejemplo, que hay personas que viajan de nivel del mar a la altura y todos nosotros hemos experimentado muchas veces ciertas sensaciones o síntomas, ¿no? Que ocurren cuando estamos en otras a gran altura. Pero eso está relacionado con, por ejemplo, personas que viajan o se trasladan por trabajo. Minería, por ejemplo. Gran actividad minera se encuentra desarrollándose en la altura. Personas que viajan por deporte. Personas que viajan de turismo, por ejemplo. Y así, hay muchas personas que se trasladan de nivel del mar a regiones de altura por diferentes motivos. Y por otro lado tenemos las poblaciones de altura, y sabemos que alrededor de 30% de la población peruana habita en altura, y alrededor de cerca de 25% a gran altura. Y gran altura se define como altitudes de 2.500 metros hacia arriba. Entonces, un cuarto de la población del Perú habita a gran altura. Y es importante conocer las características de esta población, y no solamente sus características fisiológicas, o sea, cómo es la función normal de las personas que habitan a gran altitud, sino también la patología, porque hay ciertas patologías que están asociadas con vivir a gran altura. Dijo un número, ¿no? Pero una pregunta que surge es, ¿cuándo hablamos de grandes alturas? O sea, ¿a partir de qué altura yo puedo ya empezar a sentir estos efectos o que puede empezar a afectar? Pero además de números, de pronto se nos puede poner unos ejemplos para que uno pueda saber, porque me dicen 3.000 metros, y yo, ¿cuánto será 2.000? Bueno,
Sí, gran altura se define a partir de 2.500 metros y es más o menos la altura coincidente en la cual cualquier persona que viaje del nivel del mar, por ejemplo, a una altura alrededor de ese número, va a experimentar los síntomas de lo que conocemos como soroche, ¿no? Que el nombre técnico es mal de montaña agudo. Pero a partir de 2.500 metros hacia arriba es donde estos síntomas se empiezan a manifestar. Y por ejemplo, Cusco está a 3.400, ¿no? Un gran destino turístico y 3.400 es una altura significativa. Arequipa está un poco más bajo, Arequipa está a 2.400, pero todavía hay gente que viaja ahí y tiene algún tipo de síntoma. Y otras ciudades, como por ejemplo Juliaca, está a 3.800 metros. Tenemos Cerro de Pasco, que está a 4.300. Y La Rinconada, que es la ciudad más alta del mundo, que está a 5.100 metros. ¿Dónde se encuentra Rinconada? En Puno. En Puno. Y Puno es un destino turístico que ahora está tomando fuerza. También principalmente Juliaca y la ciudad de Puno, que están a 3.800 metros más o menos. O sea que estos efectos que ocasiona la altitud lo van a sentir las personas que viajan ahí. Estoy seguro que muchos de los que hemos viajado sabemos a qué nos referimos, ¿no? ¿Cuáles suelen ser esos efectos? Nos habla de efectos del soroche, pero ¿cuáles son los síntomas característicos que además me podrían a mí ser una alerta de repente para tomar alguna medida, ¿no? O simplemente esperar que me pase. Bueno, los síntomas principales del mal de montaña agudo soroche son dolor de cabeza, trastornos gastrointestinales, mareos y fatiga o cansancio. Y el principal de ellos es el dolor de cabeza. Ahora, estos síntomas, conforme pasan los días de exposición a la altura, van a pasar. Pero uno tiene que prestar atención si es que estos no se resuelven después de las 48 horas. Porque hay otras condiciones que se pueden estar desarrollando, por ejemplo, como un edema pulmonar o un edema cerebral, que son condiciones potencialmente fatales, ¿no? Entonces, uno tiene que observar los síntomas porque lo normal es que después de 48 horas empiecen a ceder. ¿Hay algún tipo de predisposición? Porque mucha gente va a la altura y a los días les pasa y no le pasa nada grave. Pero hay algunas personas que sí les va fatal. Así es. ¿Se debe a algo en particular? Hay una predisposición genética para responder adecuadamente a la hipoxia de altura, no al bajo oxígeno que existe en los lugares de altura. Entonces, por eso es que vemos que algunas personas pueden ir a lugares muy altos sin que tengan muchos efectos, muchos síntomas, mientras que hay personas que no necesariamente tienen que ir tan alto y ya se sienten muy mal. Entonces hay una predisposición genética a desarrollar la sintomatología. ¿Y habrá alguna forma de que uno pueda saber, por ejemplo, yo no he ido a la altura, voy por primera vez, ¿habrá alguna forma de que yo pueda saber si mi experiencia va a pasar como mucha gente o si debería tener mayor cuidado? ¿Algún predictor? Hay predictores, digamos, con cierta especificidad, pero primero, digamos que hay que también ser previsores. O sea, los factores de riesgo son, por ejemplo, la altitud que se alcanza. Cuanto más alto vayas, mayor la probabilidad de desarrollar los síntomas. ¿Qué tan rápido vayas? Es diferente viajar en bus que viajar en avión. O sea, si tú partes de Lima y aterrizas en Puno, en una hora, digamos, estás bastante rápido, bien alto, ¿verdad? Y después, poder predecir cómo uno va a responder. Hay pruebas, que de hecho realizamos acá, que nos permiten predecir hasta cierto punto si una persona es muy sensible a la hipoxia de altura o no, y si va a presentar sintomatología o no. O sea que hay un 88% de certeza en esa prueba. Pero no es algo que cualquier turista se haga, de repente solamente por temas laborales, qué sé yo. Sí, vemos también bastantes turistas y vemos también temas laborales por trabajadores en mina, ¿no? Hay muchas de estas personas que hacen esta prueba porque por lo menos te permite determinar quiénes son severamente intolerantes a la altura, que son los que precisamente van a tener problemas o podrían desarrollar problemas más graves como el edema pulmonar. Y una pregunta, no sé, se me ocurre, ¿y si algún miembro de mi familia ya tuvo una mala experiencia, hay probabilidades de que yo también la tenga o por ahí no va? No necesariamente. Cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Y de pronto, si tiene dudas, podría buscar antes de viajar, sobre todo cuando si ya tengo de pronto sobrepeso y quiero irme a un lugar turístico muy alto, de repente valdría la pena, ¿no? Sí, de hecho,
De hecho, el sobrepeso, digamos que un índice de masa corporal bastante alto sí puede predisponer a desarrollar esto, pero visto de otro lado, también la condición física tampoco es un determinante, ¿no? O sea, hay deportistas que pueden desarrollar mal de montaña agudo, o sea, deportistas muy preparados, y de repente una persona sedentaria va y no le pasa nada. O sea que hay un componente, como te contaba, genético para la respuesta, ¿no? Entonces, la condición física no es un factor determinante, a menos pues que tengas una condición un poco más mórbida, un IMC muy alto, por ejemplo, que te va a condicionar, va a predisponerte a apneas del sueño, vas a desoxigenarte cuando duermes, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas sí son un factor de riesgo. Y esto que nos comenta es cuando uno vive a nivel del mar y va a la altura. Y la persona que nació y que vivió toda su vida en altura, ¿también puede presentar esta misma sintomatología, como que le da soroche todo el tiempo? ¿O? No, o sea, la persona que nace y vive en altura o vive por largo tiempo en altura, de hecho, puede tener ciertas ventajas que observamos en las poblaciones de altura. Por ejemplo, cada vez hay más estudios que muestran que la prevalencia, la ocurrencia de enfermedades como la hipertensión, por ejemplo, o la diabetes es menor en poblaciones de altura. Y hay bastantes estudios, cada vez más numerosos, que muestran esta tendencia. O sea que es un lado positivo de vivir en altura, digamos que se podría llamar un factor protector contra estas enfermedades crónicas. Hay menor diabetes, por ejemplo, en la altura, pero ¿se debe al efecto de la altitud o de repente la dieta, el estilo de vida que llevan las personas, que suele ser mucho más saludable, ¿no? Así es. Hay estudios comparativos que, por ejemplo, ven los números de prevalencia de diabetes en ciudades urbanas de la costa y la comparan con ciudades urbanas en la sierra y hacen una comparación también con rurales en la sierra misma, en la costa misma, pero siempre en altura la prevalencia es menor. Pero cuando comparas en altura urbano con rural es menor todavía. Entonces hay un componente también de la dieta, porque en urbano tienes una exposición a comidas mucho más procesadas, mientras que en rural tienes una comida más sana. Pero el factor altura existe, ¿no? El factor es un factor determinante también. También se hace una de las cosas, ¿no? La disponibilidad de una alimentación saludable versus una no tan saludable, y también el sedentarismo, porque la vida es mucho más activa en zonas rurales que en zonas urbanas, ¿no? por diversas razones, sumado esto a la altura. Pero entonces esa sería la parte positiva de vivir en la altura, pero así como al que va del nivel del mar va a la altura le va mal, también hay condiciones en las que la altura también le juega en contra al mismo poblador de altura. Así es. Hay una condición que es un síndrome, en realidad se denomina mal de montaña crónico o enfermedad de monje, que es una condición que desarrollan los pobladores o habitantes por largos años en altura, o que nacen y viven también. O sea, ellos pueden desarrollar una condición que se parece un poquito en algunos síntomas al soroche, por ejemplo, dolor de cabeza, dificultades para dormir, dificultades para respirar o para hacer actividades físicas, ¿no? Una serie de signos y síntomas que condicionan o limitan un poco la vida en altura. Y esto se desarrolla en personas que han nacido y vivido ahí. Con el pasar de los años, algunas personas, antes se le decía que pierden la aclimatación, ¿no? Pero en realidad es que se está manifestando parte de mala adaptación. O sea, hay una parte de la población que habita en altura que no está bien adaptada, ¿no? Y esto es condicionado también genéticamente. No están bien adaptados o completamente adaptados a la hipoxia de altura y con el pasar de los años empiezan a manifestar esa condición. ¿Y qué es lo que les pasa a estas personas? ¿Cómo la manifiestan? Bueno, el principal signo de este síndrome es la excesiva producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, la concentración de hemoglobina en Cerro de Pasco tiene un promedio de 18 en varones, ¿no? Mientras que en Lima, por ejemplo, podría ser 15. Sin embargo, las personas que viven en altura, en Cerro de Pasco, y que tienen esta producción excesiva de glóbulos rojos, la hemoglobina está por un valor encima de 21 y puede llegar hasta valores de 27, 28, como hemos visto, y los casos no son pocos. Entonces, esa condición determina que se genere todo un síndrome
que se denomina el síndrome que hablábamos anteriormente, que es el mal de montaña crónico, que tiene una serie de signos y síntomas también, y que impide al poblador de altura vivir normalmente, ¿no? Entonces, tienes síntomas como también dolor de cabeza, todos los que comenté anteriormente para esta condición. Entonces esto no le permite una vida normal, afecta la vida. Y la prevalencia de esta condición no es menor, ¿no? La prevalencia media, por ejemplo, está cerca del 20% de la población de varones y del 10% de la población de mujeres a esa altura de Cerro de Pasco, pero la prevalencia incrementa con la edad. Entonces, por encima de los 35 años, por ejemplo, puede ser una prevalencia de 25%. Ahora, esto no es único de alturas como Cerro de Pasco, que es bastante alto, sino también en Puno, la prevalencia media está alrededor de 5%, ¿no? Pero si uno ve un rango de edad superior, la prevalencia va a ser mayor. Entonces, esta es una condición que es altamente prevalente en regiones de gran altura en el país y a la que hay que tomarle atención. Bueno, uno puede tener dolor de cabeza por diferentes razones. ¿Cómo un sujeto que vive a la altura se da cuenta de que su situación puede ser peligrosa? Bueno, primero es el signo principal, como dije, que es la hemoglobina excesiva, ¿no? El conteo de glóbulos rojos excesivo. Y luego hay una serie de signos y síntomas también. El dolor de cabeza es uno, el disturbio del sueño es otro, parestesias, que son como hormigueos en las extremidades, tinnitus, que es como un zumbido en los oídos, y después cianosis, que esto refleja una baja oxigenación en la sangre. Entonces ahí es un cuadro de signos y síntomas que dan como resultado el diagnóstico del mal de montaña crónico. Pero a pesar de tener más glóbulos rojos, tienen bajo oxígeno en la sangre. Ese es entre comillas, lo paradójico, pero lo importante es saber que no necesariamente tú teniendo más glóbulos rojos vas a tener mejor oxigenación. En la altura tenemos la cantidad de glóbulos rojos, pero también tenemos la oxigenación, que la da lo que conocemos como saturación arterial de oxígeno, que todo lo conocemos bastante por el COVID y los oxímetros de pulso. Entonces, vivir en altura, vivir o ir a altura, condiciona que tu saturación baje. Entonces, si tienes una baja saturación y tienes una alta hemoglobina, en teoría podrías compensar, pero esto no es el caso. Acá tienes mucha hemoglobina, muchos glóbulos rojos y una saturación baja. Entonces, esto trae esa serie de consecuencias. O sea, es el punto inicial, digamos, para desarrollar un síndrome. Mucha gente desarrolla primero este exceso de glóbulos rojos y después con el tiempo y con la edad empieza a desarrollar los signos y síntomas. Claro, pero uno se da cuenta, o sea, yo percibo mis síntomas, pero lo que determina son los glóbulos rojos. ¿Existe alguna concientización por parte de los pobladores de altura de hacerse chequeos en los cuales se midan los niveles de hemoglobina de, no sé, una vez al año, qué sé yo, para ver? Porque yo, tengo dolor de cabeza, sufro de migraña, ¿no? Tengo tinnitus, de repente sufro la presión, qué sé yo. Porque uno tiende, ¿no?, a cualquier síntoma minimizarlo porque tenemos esa mala costumbre de ir al doctor cuando ya estamos, pues, en los cuartos de final. Pero se podría evitar, pero para eso uno tendría que tener conocimiento. Hay poblaciones que son mucho más conscientes de ello. Por ejemplo, la población de Cerro de Pasco sí es consciente de ello, conoce de la condición de hemoglobina alta, o también le llaman sangre espesa, ¿no? Ellos conocen, pero hay otras poblaciones que no. Y principalmente Cerro de Pasco es porque es suficientemente alto. Hay una población minera también, y hay una restricción en las mineras para trabajar, por ejemplo, cuando tu hemoglobina es muy alta. ¿Sí? En algunas mineras, si pasas de 18 gramos por decilitro o 19, te impiden trabajar. Entonces, hay cierta conciencia de poblaciones tan altas porque están asociadas a minería con respecto a los valores de hemoglobina, pero no en todas las poblaciones de altura. Y todas las poblaciones de altura están propensas a desarrollar este síndrome. A alturas... Por encima de los 2.500 metros. A partir de ahí, que no es como Cerro de Pasco, que es un montón. Que no, pero por supuesto la prevalencia va a ser mucho más baja, ¿no? En estudios recientes hemos visto que en Huancayo, por ejemplo, la prevalencia es bajísima. No hay pero igual de peligrosa. Es igual de peligrosa, obviamente, para la persona que lo sufre, ¿no? Es tan importante conocer esto, ¿no? Sobre todo la gente que nos puede estar escuchando ahorita, que vive en altura o que viaja en altura. Pueden haber sido situaciones que experimentan y que no le han prestado la atención debida. En algunos casos no ha pasado a mayores, pero en situaciones podrían prevenir situaciones graves. Lo que yo quisiera que me cuente ahora un poquito así brevemente es
¿En qué consiste la investigación que su laboratorio está desarrollando en la actualidad? Nos dedicamos actualmente a estudiar precisamente las causas, las consecuencias y los potenciales tratamientos para la excesiva producción de glóbulos rojos. Las causas desde el punto de vista genético y mecanismos moleculares y celulares, las consecuencias porque esta alta hemoglobina condiciona que haya, una gran cantidad de glóbulos rojos condiciona que haya una alta cantidad de hemoglobina, pero este conteo alto de glóbulos rojos impacta sobre numerosos órganos y sistemas. Entonces hay consecuencias de tener una hemoglobina muy alta. Y finalmente, los tratamientos, ¿no? Que hasta ahora es una condición que se ha descrito hace muchos años, pero no existe un tratamiento establecido para esto. Entonces, esas son, digamos, las 3 líneas que nosotros investigamos y consideramos muy importante porque, como repetía, o como decía más anteriormente, tenemos una gran población de altura y gran población que vive, 23 o 25%, que son más de 7 millones de personas que viven por encima de los 2.500 metros. O sea que yo diría que es súper importante para la salud pública, echar una mirada ahí a la población que vive a gran altura. No solamente este gran porcentaje de población que vive en altura, que está propenso, sino también sabiendo que muchas veces la condición socioeconómica en altura suele ser deficiente. Entonces, si yo ya tengo una condición de salud con una predisposición a ser complicada y no tengo los recursos o incluso in situ centros especializados en la atención, se suma el problema, ¿no? Así es. Y hemos visto también que esta excesiva producción de glóbulos rojos está asociada a varias otras enfermedades. Por ejemplo, habíamos hablado antes de los beneficios de vivir en altura. Sin embargo, cuando tú desarrollas una condición como esta, como la excesiva producción de glóbulos rojos, esto se asocia a mayor predisposición a desarrollar hipertensión, desórdenes metabólicos. Por ejemplo, se ha visto que la eritrocitosis excesiva, pues el nombre técnico de esta condición, está asociada al síndrome metabólico. Esto se ha visto en diversos estudios. Entonces, es como cuando estás bien en la altura hay beneficios, pero cuando tú desarrollas una patología como esta, que es precisamente debido a vivir en altura por largo tiempo, de hecho no todas las personas que viven en altura van a desarrollar este síndrome o esta excesiva producción de glóbulos rojos, pero una gran proporción sí. Y esto tiene implicancias, como habíamos hablado, en la salud. Ahora, con respecto a lo que comentabas de la condición socioeconómica, obviamente lo interesante de estas poblaciones es que los que desarrollan la condición y los que no viven exactamente en el mismo lugar. O sea, es la misma población que tiene 2 condiciones diferentes, pero son socioeconómicamente uniformes, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, que tiene relación, es que las personas que desarrollan el síndrome tienen un menor consumo de frutas y verduras y antioxidantes, por ejemplo, siendo parte de la misma población. Entonces, ahí lo que nos toca investigar es si esto es causa o consecuencia. ¿Es una causa de que desarrollen esto porque consumen menos frutas y verduras, por ejemplo? ¿O es una consecuencia, que tienes menos poder antioxidante? Pero el hecho es que hay un consumo bajo de frutas y verduras, lo cual disminuye tu capacidad antioxidante para poder enfrentar el estrés hipóxico. Esos resultados que ustedes han obtenido en sus investigaciones, ¿qué utilidad pueden dar a la sociedad? Bueno, nos ayudan primero a identificar cómo esta condición, que es altamente prevalente en poblaciones de altura, está asociada a otras enfermedades, ¿no? Entonces, si uno puede, por ejemplo, tener en el mapa cómo es que esta condición se asocia a enfermedades que conocemos como hipertensión, como el síndrome metabólico, es posible adelantarnos un poco y saber que una persona, por ejemplo, con eritrocitosis excesiva, podría estar en riesgo de desarrollar estas otras condiciones. Y desde el punto de vista más de ciencia básica, estudiar los mecanismos, por ejemplo, las causas, los mecanismos que conllevan a desarrollar esta condición, nos da pie a desarrollar también tratamientos, ¿no? Identificar rutas que podemos intervenir para crear, por ejemplo, tratamiento, para generar un fármaco que nos pueda ayudar a prevenir el desarrollo de la condición. Entonces, lo interesante de acá es que con los resultados de sus investigaciones
por un lado se puede predecir qué sujetos van a padecer de esas enfermedades y por otro lado también un tratamiento tanto preventivo como curativo también. Predecir no tanto, pero sí prevenir, ¿no? Si uno ya tiene, por ejemplo, la hemoglobina alta, uno tiene que, además de chequear la hemoglobina alta, tiene que chequearse para otras condiciones, ¿no? Y por otro lado, de la parte más básica, es poder generar tratamiento o generar, por ejemplo, fármacos que puedan prevenir, ahí sí, la aparición o la generación excesiva de glóbulos rojos. Entonces podríamos decir que esos resultados permiten mejorar o permitirían mejorar la calidad de vida de las personas y que no es un número pequeño, que es un número importante de personas afectadas. Sí, en realidad lo que buscamos es llamar la atención de esto porque efectivamente hay un número grande de personas que habitan a gran altura y que padecen esta condición, que tiene este tipo de complicaciones, ¿no? Aquí es un llamado de salud pública en realidad. Eso tendría que convertirse en un problema de salud pública para el Perú. Que lamentablemente todavía no lo es, pero creo que hay un número significativo de personas en riesgo. Por eso es importante esas participaciones que ustedes tienen en medios para que la gente sepa, ¿no? La gente conozca, sepa que está expuesto y también pues pueda de alguna manera demandar, exigir un poco de atención para que nuevamente, ¿no? Mejorar su calidad de vida y evitar esas enfermedades. Doctor, ¿algunos comentarios finales, algo más que quiera decirle al público que nos está observando ahorita? Reiterando una vez más, yo creo que somos un país con una geografía única, tenemos una población única también, gran población habitando a gran altura y con sus propios problemas de salud. Entonces yo creo que tenemos que estudiar esto para poder mirarlo con mayor atención y poder generar soluciones a nivel de país y a nivel de política de salud pública para abordar estos problemas en la población. ¿Y un mensaje para los jóvenes? Yo creo que tienen que animarse a estudiar, a interesarse por estudiar todas las poblaciones que hay, las diferentes poblaciones que hay en el Perú. Cada uno tiene su problemática particular, pero creo que desde el punto de vista biológico, fisiológico, hay bastante que hacer porque esta es la base de la medicina, ¿no? De los tratamientos que uno puede implementar. Esta parte básica de fisiología y biología de altura es fundamental para poder abordar estos problemas. Es un campo sumamente amplio para hacer investigación. Es un campo sumamente amplio que puede ir desde la parte genética hasta la parte epidemiológica. O sea que hay un gran rango de áreas para investigar dentro del mismo gran paraguas que es la biología y la fisiología de altura. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. La información que nos ha dado ha sido enriquecedora. De hecho, ahora la población sabe que debe estar preparada cuando viaja a la altura, ya sea por trabajo, por deporte, por turismo, y también la población que radica en altura, estar atento, ¿no? A que puede haber vivido una vida buena y de pronto su condición de salud puede ir cambiando. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Muchas gracias, Carla. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya saben, siempre estar atentos, nunca falta un viaje a vacaciones, un viaje por trabajo, estar atentos a los síntomas, que si no pasa en unos días, uno debería estar al pendiente para ver si esto puede preceder a alguna complicación más grave. Y para la gente que nos ve, que vive en altura también, ¿no? Estar atentos a los síntomas, sobre todo cuando la edad va avanzando, y estar siempre precavidos. Muchas gracias, ya nos vemos en una próxima edición de su programa Soy Cayetana.